El proceso de investigación es de vital importancia para el desarrollo de la vida humana, pues este permite ampliar los conocimientos y obtener nuevos acerca de un tema, por lo que es sumamente importante investigar un tema a fondo, porque a medida que se vaya desarrollando surgirán dudas y esas dudas serán respondidas con la investigación ya hecha. En nuestro caso, el investigar a fondo nos ayudó muchísimo, pues trabajamos con una de las tradiciones más importantes del territorio nacional, como lo son los diablos danzantes, y a medida que fuimos desarrollando cada tema, surgieron dudas en cómo fueron sus inicios, porque hay diferentes teorías y eso, pero fueron aclaradas gracias a la buena investigación que realizamos. Por ende, nos planteamos el siguiente objetivo general, que fue el analizar a fondo esta tradición venezolana, pues es una de las más antiguas del país y, y es muy celebrada en el territorio nacional. Y a su vez nos planteamos los siguientes objetivos específicos, el cual era analizar el desarrollo a lo largo de los años de esta tradición, pues esta cuenta con más de 400 años y es lo que lo convierte en una de las más antiguas del país. También planteamos el comprender la oralidad y la disfunción dentro de la misma la cofradía de Naiguatá, pues cada año se unen más y más promeseros a esta hermosa tradición que posee el territorio venezolano. Y por último nos planteamos el estudiar el origen de la devoción y las promesas al santicismo. Entre los aspectos más resaltantes de esta tradición tenemos que cuenta con más de 300 años de tradición y es una mezcla de las culturas indígenas, negras y españolas. Otro de los antecedentes más cercanos es el año 2010, cuando la UNESCO la proclama como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad tras varios años de revisión de este patrimonio venezolano. Los antecedentes de la celebración de los Diablos Danzantes se remontan a la simbiosis hereditaria de la que formaron parte los antepasados de estas tierras, la imposición religiosa de los colonos españoles, el misticismo de los indígenas y las celebraciones de los negros africanos. El Corpus Christi es una celebración de la Iglesia Católica que data del año 1246, en conmemoración de la Eucaristía, que significa la presencia real del cuerpo de Cristo, representado por la hostia en el Sagrado Sacramento. Después del descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón en el año 1492, la corona española ordenó el anexo de las tierras vírgenes a su imperio, donde nobles y generales de este poder europeo hicieron uso de la mano de obra gratuita de los esclavos negros para el lanzamiento y asentamiento del nuevo territorio, arrebatándoles así sus tierras a los nativos indígenas en el proceso y asimilándolos en esta nueva llamada colonización. El principal modelo de transformación y control para estos nuevos habitantes en el Nuevo Mundo fue el proyecto de evangelización de la Iglesia Católica, con sus sacerdotes y misioneros, surgiendo así las tradiciones culturales religiosas de Iberoamérica, que permanecen hoy en día y forman parte de las identidades de cada región. En Venezuela, con su diversa y rica cultura, esta tradición añeja del Corpus Christi se celebra con los Diablos Danzantes. Con su introducción al folclore a finales del siglo XVI, esta es una de las celebraciones
y representaciones culturales más antiguas de Latinoamérica. Los diablos recorren las calles cantando y agradeciendo sus promesas, con bailes al ritmo del tambor, guitarra y maracas, con máscaras gigantes y atuendos coloridos. Es la representación del bien contra el mal, como lo imaginaban los pobladores de la Venezuela antigua. Aborígenes, zambos, mulatos y blancos de orilla. El mal son los diablos y el bien está representado por la hostia, el Santísimo Sacramento y Dios. En Venezuela existen distintas hermandades de los diablos danzantes. Estas son conocidas como cofradías. Estas están repartidas alrededor del país, en distintos estados. La más conocida internacionalmente se le conoce como los Diablos Danzantes de Yare en el estado Miranda. Este sincretismo cultural tiene una historia y permanencia maravillosa en el pueblo costeño de Naiguatá, en el estado La Guaira, donde desde el siglo XVI los diablos o promeseros, como se le conocen también, se organizan enfrente de la iglesia de San Francisco de Asís, en la plaza principal, embestidos en máscaras gigantes que asimilan la apariencia de animales y vistiendo prendas de color blanco con grabados de colores, bailan en fila enfrente de la iglesia por 2 días. La celebración se realiza de miércoles a jueves durante el Corpus Christi, donde se venera, celebra y conmemoran distintos rituales característicos de esta cofradía, como el bautizo y la visita de los 7 altares. El método de investigación que se utilizó para la realización de esta monografía fue el método cualitativo de entrevista abierta. Según Taylor y Bogdan, cito, el objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Por lo tanto, se tomó la decisión de que la investigación cualitativa es el método más útil para este tipo de contenido, tomando en cuenta las experiencias y vivencias de los naiguateños para explicar la tradición, además de permitirnos darle la mayor cantidad de valor emocional y simbólico que se merece una tradición de esta índole. A su vez, la entrevista abierta es una técnica utilizada en la investigación cualitativa. Helmut Corbo lo define como una conversación no estructurada en una entrevista con preguntas y respuestas espontáneas. Si bien a lo largo de la entrevista a los miembros de la parroquia Naiguatá se hicieron preguntas puntuales, estas surgieron de una historia narrada por los entrevistados. Evolución de la tradición. Esta tradición llegó a Naiguatá en el año 1659 y una de las cosas más importantes que vimos es que antes se realizaban rituales entre los agricultores y pescadores y estos rituales se realizaban en el río durante estas épocas de la celebración para llamar a la abundancia de pesca y a que existiera una buena cosecha año tras año. E igualmente a inicios las máscaras eran hechas de barro y se utilizaban pigmentos y hojas naturales para colorearlas, para darle color, para darle forma y a lo largo de los años claramente esto ha ido evolucionando. Se fue evolucionando a máscaras que se realizaban con alambre y con papel y con figuras marinas. También preguntamos acerca de por qué realmente había
colores tan vivos en diferentes estados, porque por ejemplo en Naiguatá, en la cofradía de Naiguatá eran colores tan vivos, a diferencia de Yare que solo era rojo y negro, y nos comentó el señor Kelvin Romero que realmente esto es porque al inicio se utilizaban pigmentos naturales y de allí, de los pigmentos de la naturaleza, se fue teniendo como estos tonos y siempre se fue manteniendo como la misma forma a lo largo de los años en la cofradía de Naiguatá. Esta tradición nunca se ha dejado de realizar en el pueblo. Hubo un momento en donde no se permitían danzantes menores, niños, y tampoco se permitían que bailaran mujeres. Sin embargo, como un momento habían solo de 7 a 11 danzantes y la tradición se estaba como perdiendo, se permitió la participación de niñas, de niños y niñas y de mujeres para que la tradición pudiera seguir realizándose en la parroquia. Leyenda sobre los diablos danzantes de Corpus Christi. Leyenda del hombre en la cárcel. Esta es una leyenda de las que más nos llamó la atención. Habla sobre el señor Pablo Izaguirre, un danzante que estuvo preso durante muchos años. Él mismo nunca había danzado antes de su estadía en la cárcel y pasó un acontecimiento que lo llevó a ser danzante. Él cuenta que una mujer vestida de blanco se le apareció en su celda y le comentó que si él deseaba salir libre, debía danzar con los diablos danzantes de Naiguatá. Él comenta que le hizo la promesa a esta mujer y ella se fue. Y a los pocos días él fue liberado. Esta leyenda fue difundida por la generación de los diablos mayores a través de los años. Se desconoce la fecha exacta en la que sucedió. Sin embargo, fue contada por el mismo señor Pablo Izaguirre luego de salir de la cárcel cuando se acercó a la cofradía para pedir ser danzante en ella. La otra leyenda es sobre el señor Raimundo López, el diablo que bailó con el mismísimo diablo. Se cuenta de este señor y esta es una de las leyendas más conocidas dentro del pueblo, ya que un jueves de Corpus Christi hace muchísimos años, este señor quedó inválido. Y esto ocurrió porque el señor Raimundo cuenta que durante sus primeros años de danzante, él estaba un día en el Cerro Colorado a las 12, como todos los miércoles antes de Corpus Christi, esperando para bailar. Él comenta que todos bajaron y él se quedó en el cerro y apareció el diablo. Comenta que era una persona que se veía como algo más sobrenatural de lo que realmente podrían ser sus compañeros danzantes y se dio cuenta que era el mismísimo diablo. Él comentó que el diablo lo retó a bailar y que comenzó a bailar junto con él. Ya estuvieron en un duelo durante muchísimo tiempo. Comentó que el diablo se paraba de cabezas, que hacía movimientos extraños, se paraba de mano y bailaba de una manera muy antinatural. Luego de mucho tiempo bailando, el diablo lo empujó al señor Raimundo por un barranco y este fue el accidente que lo dejó inválido. El señor Raimundo fue conocido en el pueblo arriba ya que después de este accidente no pudo seguir danzando, por lo que realmente se quedaba sentado en la plaza a ver cómo sus demás compañeros danzaban en Corpus Christi, con la nostalgia de que no podía danzar y también con la reflexión de haber sido partícipe de dicha aparición con el mismísimo diablo. Otra de las leyendas es que el diablo anda suelto en Corpus Christi y que esta es una de las frases más conocidas en el pueblo de Riva y en el pueblo de Naiguatá. Y al preguntarle al señor Kelvin Romero cuál es el origen de esta leyenda, él nos comentó que habían diversas razones por las cuales se cree que el diablo anda suelto. Principalmente por el acontecimiento ocurrido con Raimundo, que este sucedió un miércoles de Corpus Christi. También, siempre al bailar se contea la cantidad de diablos participantes que hay en la cofradía para llevar un control también del censo que se ha realizado con anterioridad. Sin embargo, nunca se ha podido contabilizar de forma exacta por los distintos dirigentes. Siempre falta un diablo o siempre sobra un diablo y se cree de que este es el mismísimo diablo que se disfraza dentro de los participantes, saboteando el conteo y también viendo su oportunidad para poseer el cuerpo de algún danzante. Y también otra de los acontecimientos que ha sucedido es que en los años 2012-2013 sucedió que una danzante fue poseída por el diablo. El propio Kelvin Romero la vio elevarse del piso aproximadamente 20 centímetros. Esta chica estuvo poseída durante un mes completo, estuvo muy grave y se le tuvieron que hacer rezos, se le tuvieron que llevar a distintos lugares para poderla salvar.
Luego de que ella se recuperó, se comentó y ella comentó que lo que había sucedido no era que no se había cruzado, que no se había protegido ni nada por el estilo, ya que ella sí había hecho todos sus rituales de protección de manera correcta, sino que ella días antes estuvo en una casa de espíritus en donde se hacían estos rituales espiritistas y parece que un muerto se le montó y al momento de ella estar danzando, la danza abrió este canal para que el muerto la poseyera. Y ocurrió ese acontecimiento que ella se elevó del piso 20 centímetros, tuvieron que llevarla, hacerle rezos, hasta que la muchacha se pudo recuperar, gracias a Dios. También hay otra leyenda sobre un espíritu que no pudo pagar su promesa. Se desconoce la fecha exacta en la que esto sucedió, sin embargo, el señor Kelvin Romero, que fue expresidente de la Cofradía de Naiguatá, nos comentó hace algunos años que durante un jueves de Corpus Christi, durante la procesión que se realiza al Santísimo a las 6 de la tarde, una mujer que era del Tigrillo fue poseída por un espíritu. Este no quería utilizarla de manera negativa, a diferencia de la historia anterior, sino que este espíritu, al hablar con el señor Kelvin Romero, él le comentó que necesitaba que la dejaran, que lo dejaran tranquilo, que él necesitaba llegar a la casa de Pablo Roberto Izaguirre para pagar su promesa que no pudo cumplir. ¿Y por qué él no pudo cumplir esa promesa? Porque 2 años antes de poder culminar de pagar la promesa, él fue asesinado en un accidente. Entonces él tomó, digamos, el cuerpo prestado de esta chica para poder cumplir su promesa. Sin embargo, el señor Kelvin Romero le pidió que no, que esto no podía ser posible, ya que él estaba muerto, ya que él estaba en el mundo de los espíritus y que él no podía pagar promesas a través del cuerpo de otra persona, que ya él desde su plano podía hacer otras cosas para poder cumplir con su promesa. Y por último está la leyenda del Diablito en el Cerro. Y este es uno de los casos más recientes, fue en el año 2020 durante la pandemia, donde se tuvo bastante apoyo policial. Básicamente lo que sucedió aquí es que habían policías que estaban en el Cerro Colorado a las 12 del mediodía, el día miércoles, cuando los danzantes bajan del pueblo arriba al pueblo abajo, y todos los danzantes bajaron. Sin embargo, ellos notaron que se quedó un diablito chiquito en el cerro, un niño disfrazado de diablo, y ellos tomaron su vehículo, su moto, y subieron a buscar al niño. Cuando ellos comenzaron a subir más, el diablito siguió subiendo. Y ellos aceleraron y cuando llegaron a la parte más alta del cerro, se dieron cuenta de que no había nadie. Ellos bajaron muy asustados a decirle a su jefe y a decirle al señor Kelvin Romero lo que había pasado porque realmente no había sitio por donde irse, o sea, para que el niño se pudiera devolver de donde estaba, tenía que haber pasado literalmente al lado de ellos y estos policías estuvieron muy asustados y le dijeron al señor Kelvin y a su jefe que no lo volvieran a enviar a esos territorios tan solos en esas fechas, ya que realmente se habían asustado mucho por lo que había sucedido. Quisimos profundizar más que todo en la parte de las leyendas, ya que en la exposición hablamos más de lo que es la tradición, de cómo se celebra, de cuál es como el itinerario. Sin embargo, la parte de las leyendas nos pareció muy interesante, ya que esta es información que no sale en internet y el propio Kelvin Romero nos comentó que esto ha sido cosas que él ha aprendido de los diablos mayores anteriores, que le han ido contando y que bueno, también hay muchísimas historias que nunca nadie conocerá porque son como muy recelosos de contarlas, pero estas son algunas de las más populares que sí han llegado a la luz del público y que quisimos compartir con ustedes para que también se tuviera en cuenta estos aspectos tan importantes propios de la tradición de Naiguatá, que bueno, que son muy populares. ¿Cómo respondimos a cada uno de los objetivos específicos? Estos fueron analizar la evolución de la tradición en la cofradía de Naiguatá, comprender la oralidad al transmitir esta tradición de generación en generación y también nombrar y estudiar las leyendas que tiene esta tradición en la cofradía. Y principalmente escogimos estos tres objetivos y la manera de desarrollarlos haciendo una investigación y una entrevista a los principales participantes de esta tradición en la parroquia, fue porque en internet no se conseguía mucho al respecto sobre estos tres puntos importantes, sobre cómo era la transmisión de esta generación y sobre todo también sobre los mitos y leyendas de las mismas, por lo que quisimos ir como a la fuente
de estas figuras resaltantes que han participado durante muchísimo tiempo en esta tradición y preguntarles a ellos un poco más acerca de esto y que nos dieran su opinión y su perspectiva de acuerdo a su experiencia también en lo que ha sido la participación durante esta celebración en la cofradía de Naiguatá. Durante ello pudimos ver y evidenciar que a lo largo de la entrevista se fueron desarrollando tanto una charla de lo que ellos nos estaban comentando, como también se hicieron preguntas específicas, sobre todo cuando entramos a la parte de los mitos y leyendas, porque quisimos ir más allá, como mencionamos hace un momento, de lo que había en internet. Y cuando hablamos con el señor Kelvin Romero, él nos comentó que este tipo de información no existía en Iguatá y no existe en internet, mejor dicho, y que por eso mismo no se conoce mucho al respecto, como por ejemplo el rumor que comenté hace rato, la leyenda de que el diablo estaba suelto, de que una persona una vez bailó con el diablo, de que si no te cruzas bien o no bailas por devoción, realmente puede que algún espíritu maligno se te monte o estés poseído por uno de ellos. Y entonces es allí en donde quisimos ir más allá de la parte mística e ir desarrollando cada uno de estos aspectos a lo largo de la investigación con lo que estas personas participantes nos comentaban y también investigando un poquito más a profundidad de por qué estas cosas podían suceder. Dentro de ellos también investigamos y le preguntamos directamente al señor Kelvin que qué consideraba él, si realmente quizás la parte de la danza, que es la parte mágica, podría haber un canal entre el mundo de los espíritus y el mundo de nosotros, en donde si las personas no estaban cruzadas de forma correcta, eh, estos podrían ser propensos a agarrar un espíritu, a que un espíritu se les montara. Y él comentó que sí, que en su experiencia esto podía pasar y que sobre todo que nadie entiende y nadie va a entender hasta que sea un danzante el significado tan grande que esto significa para ellos, que esto está para ellos, y también el sentimiento tan fuerte que él nos comentó a lo largo de la entrevista de lo que significa bailar diablo, de cuando suena esos cohetes a las 12 del mediodía que van a bajar a bailar diablos. Él comenta que eso es un sentimiento muy fuerte y que quizás puedan haber espíritus o el mismo diablo que se aproveche de estas almas que no están, digamos, cruzadas de manera correcta o protegidas totalmente. Y a lo largo de la entrevista lo que hicimos fue preguntarle específicamente respecto a estos aspectos y también de cómo es la difusión y la transmisión de esta tradición de generación en generación. El señor Kelvin Romero nos comentó también que a él le parece que en Naiguatá actualmente hay muchas personas que bailan más que todo no por devoción al Santísimo, sino porque les parece bonito o porque les parece agradable. Y él considera que esto no está bien porque esta es una de las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica, si no la más importante, que se rinde culto al Santísimo y que por tanto se debería de ser una persona católica, una persona que baile por esta devoción, una persona que esté pagando su promesa y que tenga toda esta difusión y este sentido religioso de lo que esta tradición significa, que no sea únicamente por la parte mágica, sino que también tenga esta devoción y esta fe hacia el Santísimo. También él comenta acerca de que no le parece que niños estén bailando de edades tan chiquitas como 2, 3, 4 años. Comentó que a inicios de la celebración hubo un momento en que se pedía 7 años, o sea, que la persona tuviera 7 años luego de haber hecho la comunión para que la persona pueda rezar, para que la persona sepa cómo hacerse su cruce, para que el niño pueda saber lo que significa esta tradición. Y por ello, Kelvin Romero comenta de que se debe mejorar la difusión y es allí en donde vamos a las recomendaciones y a las conclusiones que hemos llegado. Una de las principales cosas que vemos como debilidad es que la cofradía de Naiguatá no tiene su propio espacio, es decir, cada cofradía, por ejemplo en Yare, tiene su propia casa y espacio para hacer uso de la misma para cualquiera de las reuniones o aspectos culturales que se necesite hacer como parte de la cofradía y la organización de lo que va a ser la festividad año tras año. El señor Kelvin comenta que es necesario que en Naiguatá se tenga una cofradía, se tenga una casa para la cofradía, en donde ellos puedan realizar sus reuniones, en donde ellos puedan tener su espacio para tener allí todos los implementos requeridos, en donde también se pueda realizar charlas introductorias a los nuevos danzantes y a los viejos también,
explicándoles año tras año lo que significa realmente esta celebración, lo que significa realmente ser un diablo en Naiguatá y el valor tan importante que tiene esta tradición en Naiguatá, teniendo en cuenta que es durante el mes de junio en donde para Naiguatá es uno de los meses más importantes porque no solo se celebran los diablos danzantes, sino San Pedro y San Juan, que son un mes completo lleno de festividades mágico-religiosas para el pueblo. Entonces él comenta que una de las recomendaciones más importantes y a la que nosotros también llegamos a la conclusión es que Naiguatá necesita una casa para poder hacer uso de ella como cofradía en donde se lleve a cabo todas las actividades necesarias de la preparación y post-preparación para ser un diablo danzante. E igualmente retomar las charlas iniciales para darle un verdadero sentido a la tradición y que los nuevos danzantes entiendan lo que esto significa, se transmita toda la fe, se transmita toda la devoción, se transmita toda la parte religiosa del sentido de esta tradición y esta celebración tan importante de la Iglesia Católica. Y allí las personas van a bailar y danzar realmente por devoción, que es el rendimiento al Santísimo, en donde se dice que el bien siempre gana. Entonces, esta es una de las recomendaciones más importantes. Igualmente, el señor Kelvin nos comentó que hubo un tiempo en que los turistas se alejaron de la parroquia porque había mucha delincuencia de manos de algunos antisociales de la parroquia y que él necesita y que como parroquia necesitan más apoyo policial para también asegurar la seguridad, valga la redundancia, de los turistas y de las personas que hacen parte de esta tradición de la manera visual o de manera un poco más externa. Y esa fue una de nuestras conclusiones. Muchísimas gracias por prestar atención y les invito a que personalmente, si no han formado parte de esta tradición, a que realmente vayan y la vean porque es una tradición muy bonita. Yo tuve la dicha de verla desde pequeña y es realmente bastante bella de ver. Es una tradición muy importante para Nacuantá, como comenté hace un momento, y les invito a formar parte de la misma.